Qué bueno encontrarnos en este nuevo video de investigación de operaciones. Recuerdo que en la página Clases de Matemáticas y más, en la sección virtual, vamos colocando ahí en la parte de investigación de operaciones cada uno de los videos que vamos desarrollando. Aparecen organizados de manera temática. Y dentro de esas temáticas nosotros teníamos algo que tenía que ver con el método simplex y lo habíamos solucionado cuando aparecían las restricciones mayor o igual utilizando el método de la gran M. Pero la literatura también hace referencia a un método que se llama el método de las dos fases. Pues bien, en este video vamos a trabajar un ejercicio del libro de investigación de operaciones de Hillier and Lieberman. La novena edición es el problema 463 y lo vamos a resolver utilizando el método de las dos fases. Y nos vamos a concentrar en este video en la primera fase. En el siguiente video entonces trabajaremos la fase número 2. Para esta primera fase, nosotros arrancamos nuestro ejercicio transformando nuestras inecuaciones, así como lo explicábamos en el método de la penalización, el método de la gran M, lo transformamos nuestras inecuaciones a ecuaciones. Entonces, como esta es una restricción que tiene mayor o igual, se le debe quitar una variable de holgura y se le suma una artificial. Entonces, eso nos queda x1 más 4x2 más 2x3, le quitamos la variable de holgura y le sumamos una artificial y ahí ya podemos colocar nuestra igualdad. Lo mismo con la segunda restricción, entonces nos queda 3x1 más 2x2, no tiene x3, le quitamos la variable de holgura y le sumamos la variable artificial. Recuerde que hay unas reglas que nosotros ya explicamos en el video de penalización de cómo asignar estas variables, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la diferencia para esta primera fase. Y es que no nos vamos a concentrar en este problema, sino vamos a plantear otro problema que se va a centrar en estas variables artificiales. Vamos a solucionar un problema de minimizar una nueva función que se va a llamar R y va a ser la suma de R1 más R2. Esto se hace, siempre va a ser minimizar, eso no va a depender de si el problema original es de minimizar o de maximizar, eso es independiente. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que estas variables artificiales sean lo más pequeñas posibles. Si eso se logra, ahorita nos vamos a dar cuenta, entonces nuestro problema tendrá solución. Entonces, recuerde, independientemente de que si en el problema original es maximizar o minimizar, en la primera fase nosotros siempre vamos a minimizar. Nosotros vamos a organizar este tablero en forma tabular, así como lo muestra el libro de Taja y el libro de Lieberman. Vamos a organizarlo en esa forma tabular y entonces para montarlo en esa forma nos falta transformar esta restricción, escribirla igualándola a 0, nos queda R menos R1 menos R2 igual a 0. Y con eso entonces nosotros podemos montar nuestras variables. Aquí entonces nuestras variables x1, x2, x3, las variables de holgura S1 y S2 y aquí las variables artificiales. Aquí va a ser el R y vamos entonces a montar esta primer fila. Esa primer fila, note que es esta nuestra función objetivo. Quiere decir que los coeficientes de x1, x2, x3, s1 y s2 son 0 porque no aparecen en esa función. Entonces aquí simple y llanamente colocamos 0. Y el coeficiente acá de R1 y R2 es menos 1. Y esto nos queda igualado a 0. Si yo escribo esta otra, entonces nos queda x1, pero ese x1 entonces el coeficiente es 1. Acá es 1, aquí es 4, 2, menos 1, 0, 1, 0 y 8. Y si nos damos cuenta, nuestra variable básica acá es R1, ¿sí?
que es esta que tiene coeficiente 1, y en la siguiente será R2. De tal forma que esto nos queda 3, 2, 0, 0, menos 1, 0, 1, 6. Diríamos que ese es nuestro primer tablero simplex, pero no lo podemos llamar tablero simplex. ¿Por qué? Porque estas variables básicas en estas posiciones, ¿sí? ¿Qué se debe cumplir? Este elemento es 1, eso es correcto, y el resto de elementos es 0. Eso acá no se cumple. Como no se cumple, entonces debemos transformar esta fila, la fila 1, la debemos transformar. ¿Cómo la vamos a transformar? ¿Cómo anulamos este menos 1? Haciendo operaciones en filas. Entonces, esa fila 1, ¿qué vamos a hacer? Tomarla y sumarle la fila 2. Pero para poder transformar este menos 1, también tendríamos que sumarle la fila 3. Entonces vamos a hacer las dos operaciones en una sola. Quiere decir que la fila 2 y la fila 3 no van a sufrir modificación, entonces las podríamos dejar acá idénticas: 1, 3, 4, 2, 2, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 8, 6. Y acá entonces nosotros dice, a la fila 1 súmele la fila 2 y la fila 3. Quiere decir 0 más 1 más 3, eso nos da 4. 0 más 4 más 2 nos da 6. 0 más 2 más 0 nos da 2. Esto nos da menos 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1 nos da 0. 8 más 6 nos da 14. Y acá entonces nuestra variable r. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros podamos llevar este elemento, lo podamos llevar a 0. Si lo logramos, si llegamos a un tablero óptimo, porque estamos minimizando, si lo logramos, entonces podemos llegar a una solución de nuestro problema original. Pero si no, quiere decir que nuestro ejercicio no tiene solución. Entonces ya es algo que nosotros podremos saber si nuestro ejercicio tiene solución si esto llega a 0 en un tablero óptimo. Bien, entonces ya nos queda, este sí es nuestro primer tablero simples. Como ya es nuestro primer tablero simples, tomamos decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Primer decisión, la variable que entra. ¿Cómo hacemos para saber qué variable va a entrar? Sencillo, como estamos minimizando, estamos haciendo esta minimizar, entonces debemos buscar la más positiva. Y la más positiva es esta, entonces esta es la variable que va a entrar. ¿Cómo sabemos cuál sale? La variable que sale entonces es el mínimo cociente. Entonces, entre los asignación de recursos de 8 y los coeficientes de esta variable, entonces 8 dividido 4 nos da 2 y esta 6 dividido 2 nos da 3. De acá escogemos la más pequeña es esta. Quiere decir que nuestro elemento pivote es este, y con ese elemento pivote entonces identifico que esta es la variable que sale. Como esa es la variable que sale, entonces vamos a montar nuestro nuevo tablero. ¿Cuál es la condición para ese nuevo tablero? Este elemento, esta celda, debe estar transformada en 1 y los otros elementos de la columna deben estar en 0. Entonces, para dejar este en 1, lo dividimos todo esto entre 4. Bien, entonces vamos a montar nuestro siguiente tablero. Acá nuestras restricciones, nuestras variables, perdón, x1, x2, x3, s1, s2. Acá es r1 y r2. Y acá entonces el r. Y nos dimos cuenta que la variable que está entrando es x2. Entonces acá va a ser x2 y acá queda r2. Nos concentramos en esta. Esta nos queda un cuarto, 1, un 2 cuartos, o sea, un medio menos un cuarto, 0, un cuarto, 0 y 8 dividido 4 nos da 2. Entonces vamos a escribir esos valores acá. Esto nos queda entonces un cuarto, 1, un medio, menos un cuarto, 0, un cuarto, 0 y 2. Bien, entonces rectifiquemos que nos ha quedado. Sí, ahí está bien. Ahora, ¿cómo hacemos para volver este elemento
En cero, sencillo. Tomamos esta fila, menos un cuarto, uno, toda esta fila la multiplicamos por el inverso aditivo y el inverso aditivo de 6 es menos 6. Entonces, esa fila vamos a dejarla acá, vamos a escribirla por acá multiplicada por 6. Entonces, por menos 6 nos queda menos 6 cuartos, menos 6 medios, más 6 cuartos, 0, menos 6 cuartos, 0 y 6 por 2, 12, negativo. Y le vamos a sumar entonces la fila que nosotros teníamos acá, 4, 6, 2, menos 1, menos 1. Entonces vamos a sumarle 4, 6, 2, menos 1, menos 1, 0, 0 y 14. Y este resultado entonces lo vamos a colocar ahí. ¿Cómo nos queda? Eso nos queda 4. Es lo mismo que a nivel de cuartos sería 16 cuartos menos 6 nos daría 10 cuartos, pero podemos simplificar, nos quedaría 5 medios. Menos 6 más 6 nos da 0. Menos 6 medios. Esto es lo mismo que menos 3. Menos 3 más 2 nos da menos 1. 6 cuartos es lo mismo que 3 medios. Menos 1 más 3 medios nos queda 1 medio. Y acá nos queda 0 menos 1, nos queda menos 1, menos 6 cuartos, o sea, lo mismo que menos 3 medios. Acá nos queda 0 y acá nos queda menos 12 más 14, nos queda 2. Ya de esa manera entonces nosotros construimos esa fila. Nos queda la siguiente. Y esa siguiente entonces es que necesitamos este número transformarlo en 0. ¿Cómo? Multiplicando la fila que está convertida en 1 por el inverso aditivo. El inverso aditivo de 2 es menos 2. Entonces multiplicamos toda esta fila por menos 2. O sea que nos queda menos 2 cuartos, que es lo mismo que menos 1 medio. Menos 2, menos 1, más 1 medio, 0, menos 1 medio, 0 y menos 4. Y esa entonces se la vamos a sumar a esta fila. 3, 2, 0, 0. Entonces, 3, 2, 0, 0. Menos 1, 0, 1, 6. Menos 1, 0, 1, 6. Y el resultado lo vamos a colocar acá. Entonces nos queda menos 1 medio más 3. Estos son 6 medios. Esto quiere decir que acá nos dan 5 medios. Menos 2 más 2 nos queda 0. Menos 1. 1 medio. 0 menos 1 nos da menos 1. Menos 1 medio. Y 0 y 1 nos da 1, menos 4 más 6 nos da 2. De tal forma que ya tenemos nuestro tablero. Con este tablero entonces nosotros vamos a mirar cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale. Recuerde, para mirar cuál es la variable que entra, como estamos en un problema de minimizar, seleccionamos la variable más positiva. Y la más positiva es esta. Entonces la que entra va a ser x1. ¿Y cuál sale entonces? Para saber, tomamos nuestro b sub j y lo dividimos entre estos elementos de la columna. Entonces 2 dividido un cuarto, eso nos da 8. 2 dividido un cuarto, entonces esto nos da 8. Y 2 dividido 5 medios nos da, haciendo orejita 2 por 2, nos da 4 quintos. El más pequeño entonces es el de la fila 3. Entonces ya tenemos esta fila 3. ¿Cómo hacemos entonces? Recuerde que este elemento que está decidido como nuestro pivote nos está indicando que el que entra es x1 y el que sale es r2. Quiere decir que nosotros podríamos colocar acá nuestras variables r, x, acá sería x2 y la variable que sale r2 y entra x1. Aquí colocamos x1, x2, x3, s1, s2, r1 y r2. Vea que este j pasó de un 14, bajó a un 2.
Recuerde que la idea es que lo podamos llevar a cero. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para transformar, dejar este convertido en 1 y el resto en cero? El primer paso es hacer la división. Todo estos elementos dividido entre 5 medios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 5 medios dividido 5 medios nos da 1. 0 dividido 5 medios nos da 0. Menos 1 dividido 5 medios nos da menos 2 quintos. 1 medio dividido 5 medios nos da 1 quinto. Menos 1 dividido 5 medios me da, aquí me da menos 2 quintos. Y acá 1 medio dividido menos 1 medio dividido 5 medios nos da menos 1 quinto. Aquí es 5. Y 1 dividido 5 medios es lo mismo que 2 quintos. Bien, ¿cómo estoy yo haciendo las operaciones? Entonces 1 dividido 5 medios. Aquí le coloco denominador 1 y aplicamos oreja. 1 por 2 y 1 por 5, entonces nos queda 2 quintos. Recuerda que usted puede hacer esas operaciones en calculadora, las puede trabajar con decimales. Básicamente a mí me gusta trabajar más la fracción que el decimal para no... pues aquí es división entre 5, eso sería 0.4 menos 0.2, o sea, no tendríamos problema. Pero si tuviéramos con tercios, sí tendríamos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no podríamos escribir 0.33333. Bueno, eso como la explicación de por qué trabajo los fraccionarios. Ahora, y acá, este sería 2 dividido 5 medios, nos daría 2 por 2, 4, esto sería 4 quintos. Cambiemos el color, esto sería 4 quintos. Bien, ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar todas las otras dos filas en estos elementos, tienen que quedar 0. Aquí ya sabemos que esto tiene que darnos 0 y esto tiene que darnos 0. ¿Cómo hacemos? Multiplicando toda esta fila, vamos a trabajar primero con esta por el inverso aditivo, o sea, por menos 5 medios. Entonces vamos a hacer esa operación acá. Vamos a dejarla aquí escrita. Esta la vamos a multiplicar por menos 5 medios. Entonces nos queda menos 5 medios, 0. Menos 2 quintos por menos 5 medios nos queda 1. Menos 1 quinto por menos 5 medios nos queda menos 1 medio. Acá menos 2 quintos por menos 5 medios nos queda 1. Acá nos queda menos 1 quinto por menos 5 medios. Acá nos queda menos, más 1 medio. Y 2 quintos por menos 5 medios nos queda menos 1. Y 4 quintos por menos 5 medios, 5 y 5 se simplifican, 4 y 2 nos queda menos 2. Bien. Y esta, entonces vamos a sumarla con esa fila que nosotros tenemos ahí. Quiere decir, con esa primera de 5 medios, 0, menos 1, 1 medio, menos 1, 1 medio, menos 1, menos 3 medios, 0 y 2. Entonces, ¿esto qué nos queda? Aquí nos queda el 0, ya lo colocamos. 0, la suma de estas dos nos da 0, la suma de estas dos nos da 0. Entonces, la suma de estas dos nos da 0. La suma 1 menos 1 nos da 0. 1 medio positivo menos 3 medios nos queda menos 1. Menos 1 más 0 nos queda menos 1. Y menos 2 más 2 nos da 0. Quiere decir que bajo esa premisa que necesitamos que este número sea 0, ya lo logramos. Nos falta entonces es determinar esta segunda fila. ¿Cómo hacemos? Acá dice 1/4, quiere decir que vamos a multiplicar toda esta por 1/4. Voy a dejar aquí el 1/4 negativo para tener presente por lo que estoy multiplicando. Entonces tomo 1 por menos 1/4, o sea, nos da menos 1/4. 0 por menos 1/4 nos da 0. Menos 2 quintos por menos 1/4 es lo mismo que más 1/10. La siguiente, 1 quinto por menos 1/4 nos da menos 1/20. Menos 2 quintos por menos 1/4 nos da positivo, nos da 1/10.
Menos un quinto por menos un cuarto nos da más un veinteavo. Menos 2 quintos por menos un cuarto nos da negativo un décimo. Y 4 quintos por menos un cuarto, 4 y 4 se simplifica, nos queda menos un quinto. Y eso lo vamos entonces a sumar a esta fila. Esa fila es un cuarto, 1, mire, estoy leyendo de acá, un medio, menos un cuarto. Recuerde que estas operaciones que estoy haciendo, pues usted las puede hacer en una hoja adicional para que no quede cargado de números el área de trabajo. Entonces, aquí vamos a escribir el resultado de esa suma aquí. Menos un cuarto más un cuarto, ya sabemos que es 0. 0 y 1 nos da 1. Un décimo más un medio. Un décimo más un medio, estos son 5 décimos, son 6 décimos. 6 décimos es lo mismo que 3 quintos. 3 quintos, y acá nos queda menos un veinteavo menos un cuarto. Un cuarto es lo mismo que 5 veinteavos menos una más 5. Bueno, menos una menos 5 nos daría menos 6. Menos 6 veinteavos, o sea, nos daría menos 3 quintos. La siguiente, este nos da un décimo. Este nos da un veinteavo más un cuarto. Lo mismo acá son 5 veinteavos, o sea que nos da 6 veinteavos dividido 2 nos daría 3 décimos. Aquí tengo un error. Este no es 3 quintos, sino 3 décimos. Y este entonces nos queda menos un décimo. Y acá nos queda aquí menos un quinto. Estos son dos unidades, son 10 quintos menos un quinto nos da 9 quintos. Bien, entonces ya logramos que este b sub j para el LR nos diera 0 y el tablero es óptimo. ¿Por qué es óptimo? Porque todos los números acá o son ceros o menores a 0, en este caso negativos. Entonces tenemos un tablero óptimo. Y como esto es 0, tablero óptimo con esta posición en 0, quiere decir que nuestra primera fase quedó terminado y el ejercicio original tiene solución. Bien, hasta aquí este video. En el siguiente desarrollaremos la segunda fase. Muchas gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos, gracias por comentar. Nos vemos en el siguiente video.